Abierta, ¿cómo están? De este lado del mundo hay mucha humedad, ha empezado la época de lluvias, así que de este lado corporal de Marcela y una buena gripecita que anda dando la vuelta por ahí. Hoy vamos a estar un poquito más abrigados, a ver si con el frío del aire acondicionado tratamos de ir soportando un poquito la cosa, ¿no? Nada que no le esté pasando a todo venezolano que se levanta tempranito, que agarra a sus niños, que los lleva a la escuela, que sale a trabajar, que en el medio tiene que estar atento de algún operativo que se dé en su zona para vacunarse, para comprar comida, nada que no nos pase en el día a día. Así que arriba el ánimo, vamos a ver hoy algunas cosas que nos dan como un respirito en el corazón, por ejemplo, esta decisión que ha asumido el gobierno de Cuba de aceptar por solicitud del gobierno venezolano de atender a niños que están enfermos y que necesitan urgentes trasplantes, son víctimas de este bloqueo que aplica Estados Unidos contra el pueblo venezolano y por ahora ha aparecido esa posibilidad. Por esto hoy ya nuestro invitado también va a estar con nosotros analizando lo que implica este ejemplo de forma de cooperación. Preguntamos, ¿es un ejemplo tangible de esta cooperación bilateral ante un panorama tan adverso como lo es un bloqueo? Allí algunas posibilidades para responder. A esta hora ya debe haber alguna imagen por allí de la asistencia del ministro Le Maire de Francia a Belfort, que es una planta industrial. Este hombre va en persona buscando destrabar un conflicto laboral que está desatado dentro de General Electric. Preguntamos, ¿se le acaba el tiempo político a Macron? Cuando empecemos a analizar allí van a ver por qué lo decimos y cómo están dadas las cosas en el terreno social por la caída justamente de no solo los puestos de trabajo, sino de las condiciones laborales a la baja que están viviendo los trabajadores en Francia. Si nos quiere seguir en Twitter, @telesuragenda_A. Si lo quiere hacer vía Instagram, @agendaabierta. Arrancamos. El gobierno de Cuba brindará atención médica a 4 pacientes venezolanos menores de edad, cuyos casos han sido paralizados por el bloqueo económico que implementa Estados Unidos. El gobierno de Cuba ha ofrecido y ya se ha coordinado la atención de 4 niños, de 4 casos que van para Cuba a ser atendidos y con el favor de Dios a ser sanados, a ser curados. Gracias a Cuba, siempre solidaria Cuba, siempre Cuba en la vanguardia de la medicina. Se trata de 4 niños que requieren de manera urgente un trasplante de médula ósea. La intervención quirúrgica será posibilitada gracias a la alianza estratégica forjada por Cuba y Venezuela. De esta manera, el gobierno bolivariano enfrenta de forma creativa las crueles adversidades que plantea la administración Trump al implementar un bloqueo económico, financiero y comercial que afecta directamente a la población venezolana. Esto se ejemplifica en el caso de múltiples pacientes venezolanos que fueron trasladados a otros países para recibir tratamiento con los recursos destinados por un programa social de la estatal petrolera PDVSA. Sin embargo, el bloqueo financiero de Estados Unidos impide el envío del dinero para cubrir los gastos médicos. Hoy en Agenda Abierta analizamos cómo las alianzas para el bienestar de los pueblos pueden hacer frente a cualquier método de guerra impulsado por el imperialismo. Sobre el tema, Hispan TV titula: Arreaza pide a venezolanos sumarse a la campaña contra Novo Banco. El canciller venezolano invitaba el sábado a todo el pueblo bolivariano a sumarse a esta campaña, que inició el 30 de mayo, donde un colectivo internacional de abogados demócratas le solicita a la entidad financiera Novo Banco de Portugal que desbloquee y devuelva el dinero que tiene retenido de todos los venezolanos. ¿Por qué Novo Banco activa esa decisión? Bueno, porque está cumpliendo con esta indicación de sanciones ilegales de Washington aplicados al pueblo caraqueño. Son recursos que están bloqueados y eran recursos justamente destinados para insumos médicos, para alimentos, materias primas, así como para el pago de compromisos internacionales del Estado venezolano. Avanzo al otro portal. Granma. Gobierno argentino inicia operación de saqueo a bienes de PDVSA en el país. Ya el viernes yo lo había visto de Página 12. Lo habíamos mostrado en Impacto Económico, viendo justamente en qué situación financiera está Venezuela y por qué se abre esta vía en Cuba. No es por falta de dinero, es porque el dinero lo han retenido
han emitido una orden que implique justamente transar fuera del país, en estrados financieros internacionales, y esto implica que colocan al pueblo venezolano en esta situación. Las personas que estaban, niños que estaban esperando hacerse tratamientos médicos fuera del país, caso Italia, donde iban para trasplantes de médula, no han podido hasta ahora realizar esas intervenciones quirúrgicas, y en esos casos el factor tiempo es fundamental. De eso depende justamente recuperar la salud. Desde enero las cuentas bancarias de PDVSA América y de sus empresas en Argentina han sido cerradas por bancos locales porque cumplen justamente esta indicación que surge del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Por ejemplo, otro dato más, la actividad portuaria bajo el mando de María Eugenia Vidal, que es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, decidió entrar a las instalaciones de la filial de PDVSA en Argentina, violando los candados, se ha impedido el ingreso del personal a esa planta y además se ha solicitado el inmediato desalojo de las instalaciones por no cubrir justamente con los pagos que se necesitan. Fíjense esto, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, está respondiendo al presidente Maduro, que le agradece por esta decisión de acoger a estos niños que necesitan tratamiento médico. Es nuestro deber, le dice, Venezuela siempre puede contar con Cuba. Y hoy vamos a abordar en el análisis el valor de las alianzas estratégicas y cómo ahí nos dimos cuenta de una buena vez, de manera tangible, con ejemplos reales, cómo nos impactan esas decisiones y esas alianzas que toman nuestros gobiernos a la hora de acudir con mecanismos, por ejemplo, como en este caso, para recuperar la salud. Quiero mostrarle, a raíz de este bloqueo cruento, cifras de daños a la población de Venezuela. 40.000 fallecidos entre 2017 y 2018. 80.000 personas con SIDA, con VIH, que están sin sus retrovirales desde el año 2017. Estos son datos oficiales. 16.000 personas esperando dializarse. 16.000 personas sin tratamiento para el cáncer. 4 millones de pacientes con diabetes y con hipertensión. Ha faltado la insulina o la medicina cardiovascular en algunas temporadas. Entonces aquí también tiene vital importancia el otro mecanismo activado justamente a favor del bienestar de la población. Y me estoy refiriendo a la alianza estratégica que Venezuela tiene con China. ¿Por qué? Porque hemos visto la semana pasada también cómo iban arribando distintos cargamentos con insumos médicos. Si hablamos de salud, yo quiero que se venga conmigo y que vea esto. Si está haciendo algo, tómese nada más que 3 segundos. Hay datos comparativos de un usuario en redes, yo lo tomé de manera rápida, donde de forma muy gráfica vamos a ver, por ejemplo, cómo en cuanto a costos, cuánto tiene uno en el bolsillo, hay una operación de apendicitis que cuesta en Estados Unidos $30.000. Una urgencia por infarto cuesta 100.000. Una cirugía de ojos, por cada ojo son más de $2.000. En Cuba, todo esto lo da la salud pública, lo dice Jerónimo Prado. Y la cuestión en Cuba es que la salud pública es gratuita, sea lo que sea. Entonces, pregunta él, que por su perfil veo que es ingeniero, pregunta Jerónimo, ¿qué es más justo, el capitalismo en Estados Unidos o el socialismo en Cuba? Suban un poquito la imagen, así pueden ver justamente a los médicos que representan, sinónimo de prestigio en todo el mundo cada vez que se habla de los médicos cubanos, que representan justamente personas trabajando, logrando resultados. Luis Tavera con nosotros. Luis, bienvenido. ¿Cómo te va? Hola Marcela, te saludo a ti a la audiencia que sintoniza en las pantallas de Telesur. Ya se ha conocido nuevas reacciones con respecto a estas consecuencias negativas que ha dejado este cerco financiero en contra de Venezuela. Esta semana también se esperan más declaraciones por parte de movimientos sociales, como ya las conocimos en la semana pasada por parte de Fundalatin, quien mostraba detalles y también estos testimonios por parte de las víctimas, de los pacientes que se encuentran en Italia y que no pueden continuar con su tratamiento debido a este impedimento, a este cerco que mantiene la administración de Donald Trump en contra de la estatal petrolera PDVSA y sus filiales Citgo. Por eso conocimos la reacción del gobierno de Cuba, quien se ofrecía a atender a los niños y niñas, pacientes oncológicos allá en la República de Cuba para poder colaborar y también paliar este cerco que se mantiene en contra de Venezuela. Como ya lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, este ha sido un robo al ojo internacional de los recursos financieros y también un asedio que se mantiene
viene en contra de las transacciones financieras que pueda tener Venezuela con países como Argentina, como Brasil, como Colombia. Él ha dicho que se trata de un plan que busca justamente quebrantar el modelo socialista y poder impedir que continúe el modelo de protección social que impera en Venezuela desde hace 20 años, Marcela. Muchas gracias, Luis. Antes de irme con Charles Giuseppi, que es nuestro invitado, que ya me está esperando, es analista internacional, les voy a dejar una reflexión. Todo el fin de semana hemos visto episodios de represión en Honduras. ¿Por qué? Porque justamente los enfermeros, los médicos, los docentes han salido a las calles a reclamar mejoras en sus salarios y a denunciar las crisis que viven en el sector. En Paraguay también hemos tenido protestas de este tipo. En Perú hemos tenido protestas de este tipo. Son todas manifestaciones sociales que usted está viendo de manera permanente en pantalla de Telesur. Yo le pregunto ahora, tenga ese dato en cuenta de cómo están en esos países donde los gobiernan supuestamente presidentes eficientes, porque son presidentes surgidos del ala del capitalismo. Entonces tenga en cuenta eso para con esa información ir al análisis ahora, a comparar una cuestión y otra, sobre todo a comparar en números. ¿Cuánto cuesta mantener ese sistema de salud en esos países? ¿Cuánto le cuesta a Cuba? ¿Cuánto le cuesta a Venezuela? Y si los propios estados a través de las partidas presupuestarias cubren esos números. ¿Sí? Vámonos con Charles. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Te saludo nuevamente. Gracias por venir. Feliz día. Gracias a ti por permitirme estar aquí en tu programa. Creo que ese es un buen punto de partida, que es interesante empezar a ver qué es lo que paga en Estados Unidos una persona un tratamiento médico, ir a hacerse un tratamiento a conducto, ir a operarse la vista. Root therapy lo llaman en Estados Unidos, excesivamente costoso de paso. Ir a operarse la vista. Tengo cataratas y aquí todavía a mi suegro, por ejemplo, que él no quiso ir, le ofrecieron en el CDI del lugar donde viven operarlo de la rodilla, pero no lo podían hacer aquí y le ofrecieron ir a Cuba a operarse, pasan haciendo un censo, que es lo que necesita cada habitante, y me parece que esos mecanismos ya se ven tan antiguos desde otros puntos de nuestra América que es importante reflotar todo eso que está pasando acá en Venezuela. Antes que nada, buenos días. Fíjate, Marcela, pasa lo siguiente. Eso tiene que ver con el principio humanista que rige a una determinada sociedad. En Estados Unidos lo rige la lógica mercantil. Entonces, el problema de cuánto va a ganar un médico, de cuánto cuesta algo, si no está regido por una lógica mercantil en un país donde tú no te movilizas de un lugar a otro sin pagar un costo de peaje excesivo, no se trata de decir que un modelo, pero se trata del modelo de protección social. La protección social es una divisa del gobierno venezolano y ha sido históricamente una de las divisas fundamentales del gobierno y del pueblo cubano. Eso es una divisa mayor, superior, la protección de la población más allá del interés de determinados sectores económicos. Entonces, mientras en otros países se apuesta al enriquecimiento de un sector, la idea es proteger a la mayor cantidad. Eso tiene que ver con el valor mismo que tiene una sociedad sobre sus propios criterios fundacionales. También ahí quiero recordar que en Estados Unidos una persona para estudiar, para pagarse una carrera universitaria, tiene que pedir un préstamo que lo endeuda de por vida. No te vayas muy lejos. Tenemos el caso de Chile, que ha tenido una lucha indeclinable por un acceso a la educación más justo, ni siquiera por hablar de un acceso a la educación gratuito, un acceso como el caso de Venezuela, como el caso de Cuba, como el caso de otros países de América Latina, por decirlo menos. Y de otros países de Europa. Chile es un país que ha tenido y que ha sufrido en carne propia la juventud la lucha por la reivindicación de una ley de educación que le permita a la juventud de menor recursos mayor acceso a las universidades del país. Hay otro punto aquí, digamos, salvando esa diferencia, hay otro punto aquí antes de meternos de lleno con el análisis. Y tiene que ver con la calidad de la prestación. Porque rápidamente en redes sociales, cuando vimos que el presidente Maduro anunciaba la opción abierta en Cuba para recibir a niños que están esperando un trasplante, o sea que el factor tiempo les urge justamente para salvar sus vidas, aparecían en redes sociales de manera increíble, inclusive tuiteados por venezolanos que están dentro de la tierra diciendo de qué calidad será esa asistencia que le van a dar. Habla de la miseria humana justamente, porque aún sin conocer, porque tú puedes no conocer y decir desconozco cuál va a ser el tierra, todo un mecanismo cuando hay niños
decisión para salvar sus vidas, una decisión donde el gobierno del presidente Maduro les dice, van a ir, van a tener médicos, no van a pagar boleto aéreo, toda la cobertura la va a dar el Estado porque nos corresponde el mecanismo de protección de la salud de nuestros niños y también del otro lado. A eso le podemos... Nosotros parte de los organismos de Naciones Unidas, a pesar de los más de 50 años que tiene el bloqueo contra Cuba, que está vigente desde los años 60, ese anacrónico artefacto que es el bloqueo y reforzado por la ley Helms-Burton, que ahora se ha radicalizado. Es decir, más allá de esos mecanismos obsoletos para presionar a un país que quiere mirar de una manera diferente, todo el sistema de Naciones Unidas ha sido... Y otros organismos internacionales han reconocido la calidad de la excelencia de la medicina cubana, que no solamente sirve para Cuba y para América Latina, sino que ha sido un modelo de exportación al mundo entero, desde que inició la revolución en Cuba. Las vacunas contra el cáncer del pulmón, las recientemente que tienen los hospitales como el Hospital de Hermanos Almeida de La Habana, que han sido reconocidos como uno de los mejores centros de atención de salud del mundo, el avance que tienen para tratar enfermedades como la tiña, el vitiligo, como algunas variables del cáncer. Justamente anunciaron la salida al mercado de una vacuna de contra el cáncer de pulmón. Es decir, Cuba es un país que ha avanzado notablemente y reconocido por toda la comunidad internacional en materia de salud. Eso no es discutible, y que ha exportado sus médicos como muestra de solidaridad y de apoyo internacional. Mientras te preguntaba esto, me acordé, ya lo estoy poniendo para mostrarlo al aire, este titular de prensa de la jornada de ayer domingo, Excelsior. Niños afectados por Chernobyl recibirán tratamiento en Cuba. Esto forma parte de un programa de cooperación entre los gobiernos de Ucrania y Cuba, con lo cual no nos pasa solo a Venezuela y no es puro altruismo, sino que es cumplir con los compromisos firmados previamente en un acuerdo bilateral. También eso es bueno de llevar al mundo. Claro, y fíjate que en esa búsqueda el bilateralismo es uno de los principios de desarrollo de la sociedad internacional, y es importante hablar de ese bilateralismo porque Cuba y Venezuela no solamente, eso es una muestra que el desarrollo de la cooperación internacional no es solamente desde los países desarrollados hacia los países en vías de desarrollo, sino que puede ser una cooperación, como se ha hablado en los últimos años, sur-sur, modelos de desarrollo impulsados por países que tenemos visiones conjuntas. El caso de Ucrania, que es un país que sufrió la tragedia cuando era la antigua Unión Soviética en el año 86, sufrió la tragedia de Chernóbil, y aún así hoy en día tiene un gobierno que ha sido hostil, si se quiere, a las posiciones del Kremlin y que ha sido más favorable a la Unión Europea, y sin embargo es cónsono con el reconocimiento de la calidad de la medicina cubana para un intercambio de pacientes. Lo estoy mostrando ahí, ya va a aparecer, ya lo pusimos. Un grupo de 50 niños va a recibir en Cuba tratamiento y rehabilitación a partir de este nuevo programa de cooperación. Se llama Por la Vida, el memorándum firmado por el Ministerio de Salud Pública para reanudar este tratamiento y rehabilitación. Se daría a fin de año, en principio. Los menores son hijos de personas cuyos padres fueron afectados por esta explosión de un reactor, y esto fue en el año 86. Sí. Imagínate, del 86 hasta ahora, todo el tiempo que ha pasado para que recién ahí se muevan con este mecanismo y con esta opción. En Venezuela estamos hablando de que se dio algo rápido porque ya había documentación firmada. Claro, en el año 2001 entró en vigencia el presidente Maduro lo dijo recientemente, hace unos meses, en el Teatro Teresa Carreño, con el embajador, el compañero Rogelio Polanco, a quien conozco personalmente. Se celebran ahora... Se celebran 19 años de la firma del primer convenio de cooperación Cuba-Venezuela. De ese instrumento jurídico se desprendió la creación de Barrio Adentro 1 y 2 en el año 2003. En el año 2005, de ese mismo acuerdo nació, en el 2001, nació el Acuerdo Energético de Caracas, que permitió la creación de Petrocaribe. Petrocaribe, a su vez,
permite que se avance en la cooperación en materia energética, le ha permitido a Cuba avanzar en 2 refinerías principales que tiene. Si no tiene energía, además no puede avanzar. Y eso le ha permitido, a su vez, y un progreso, por así decirlo, en materia de protección social, continuar con una de las divisas del gobierno cubano hacia su población, que ha sido la protección social a través de la medicina. Son millones las personas venezolanas que se han atendido. En algún momento tuvimos un contingente mucho más grande. Actualmente estimo que la cifra debe ser alrededor de 6.000 médicos cubanos, entre médico y personal de asistencia, médicos, enfermeros, asistentes deportivos, debe estar alrededor de la mitad de lo que estuvo en algún momento cuando estuvimos en el tope de nuestra cooperación, pero realmente es un ejemplo a seguir en América Latina y en el Caribe, sobre todo. Quiero ahondar, y sobre esto hicimos hoy nuestra pregunta en Twitter, ahondar en búsqueda de herramientas creativas que le permitan al Estado venezolano sortear obstáculos que le deja el bloqueo. Esta es una. Hay otras posibilidades que se te cruzan también de ejecutar de manera y en tiempo ultra veloz, como lo están necesitando en estos casos. Sí, tratar de servirnos de los mecanismos de cooperación que establecimos hace unos años que cubrían el área energética, por ejemplo el caso de Petrocaribe, y extenderlo. Hay algunos países del Caribe que tienen avances médicos, que tienen buenos centros de salud, y extenderlo. Nicaragua es un país que ha podido avanzar. Nicaragua es un país que tiene avances en el área de vacunas, por ejemplo. República Dominicana es un país, son países pequeños pero que tienen avances importantes. Nicaragua, República Dominicana. Entonces, extender el tema de la cooperación energética al área de salud. Extender, por ejemplo, con países aliados de América Latina que aún consideran que en Venezuela existe una democracia, pues avanzar, por ejemplo, en el caso de Uruguay. Uruguay es un país también interesante para pensar el tema de la cooperación en materia de salud. Apoyarnos. Ha dado una gran mano al Estado venezolano, siendo justamente país receptor de los ciudadanos venezolanos que residían en Argentina. El presidente Macri denegó la orden aérea para poder repatriar, de sobrevuelos venezolanos, para poder repatriar desde Buenos Aires a Venezolano. Hicieron un túnel. Los venezolanos en Buenos Aires fueron hasta Uruguay, que es un viaje relativamente corto, y desde Uruguay abordaron para regresar a su patria. También cabe allí extender la cooperación allá a las grandes potencias, es decir, al caso de China y de Rusia, que son países que tienen adelantos interesantes en materia de salud y que tienen capacidad. China es un país que tiene capacidad de albergar a personas, a residentes por materia médica y todo esto. Iba a preguntarte justamente esa alianza China-Venezuela con la llegada de insumos médicos, de unas cuantas toneladas de insumos médicos que ya están acá en territorio venezolano. Y todo lo estamos, insisto, todo lo estamos planteando desde el punto de ver los ciudadanos. Al fin recibimos información, cosas reales, hechos palpables de todos esos beneficios que nos dejan estos acuerdos firmados como intercambio comercial justamente entre Venezuela y otros países. Digo al fin porque esa es una sensación. Cuanto más urge la cuestión, que esté ahí a mano el mecanismo activándose y ya en viaje estos niños, realmente es un mecanismo loable. Aquí hay un punto importante y es el tema de hasta cuándo esta pata política, justamente, porque lo es, nos va a permitir seguir adelante cuando vemos que el diálogo sigue siendo represado por parte de la oposición. Hay una mesa de diálogo, Estado venezolano, oposición, fuera del país, con un gobierno que se mantiene allí como garante de que se den esas condiciones para sentarse a la mesa, pero la oposición insiste en activar viejos mecanismos y nada. Marcela, la oposición venezolana no es la primera vez que patea una mesa. Eso ha sido un lugar común en la historia de hacer la política, justamente porque tuvieron un problema de origen, están desarmados frente a un hecho muy concreto. Ellos no tienen una propuesta política concreta en términos de que no sea defenestrar al gobierno. No pueden construir una política verdaderamente seria que les permita hacer una propuesta al país y ganar desde... Entonces es como los niños cuando juegan a quiero todo o nada.
Entonces, siempre cualquier mecanismo de negociación, de concertación, de pacto, le será hostil a ellos porque hay un fundamento originario, no negociar, porque yo no quiero negociar, porque yo no quiero hacer política, porque lo que quiero es el control del Estado. Esa postura que mencionabas, ya hace rato que le empezó a llevar su costo justamente a la oposición. El fin de semana, ante esta decisión que toma el Estado venezolano de solicitar prestación médica en Cuba para estos niños que lo requieren con urgencia, también en redes sociales le decían: Guaidó, activa algo, mueve tu equipo, ¿por qué no estás ayudando entonces a tu gente? El objetivo, Marcela, como te decía, es que a veces hay un enceguecimiento, porque el objetivo, en teoría, el objetivo es no hacer política, sino es tratar de conquistar al Estado por los medios que sea. Es como un día último, es una idea ficticia, si se quiere, es una idea final, ¿no? Finalista, que cierra, por así decirlo, una búsqueda aspiracional histórica. La oposición siempre ha querido que se vaya el gobierno. O sea, la propuesta de negociación, entonces no hay alternativas, no solamente con el tema de asistencia de salud a estos niños, en este caso en particular, sino con el tema de los operativos de alimentos en las calles de Caracas. ¿Quién resuelve el tema de los alimentos frente a la crisis alimentaria o frente a la impuesta, por así decirlo? A mí me sorprendió ver eso el fin de semana. Guaidó, ¿y tu gente? ¿Dónde está la capacidad que tienes para movilizarte en las calles? No ¿Dónde solamente están los recursos que para que se vaya el tienes? gobierno, sino para que tengas la capacidad de poder apoyar a la población venezolana, porque entonces la ayuda que quieres dar es solamente la ayuda que vas a meter por la frontera colombo-venezolana, la humanitaria, esa es la única que es válida. En cambio, cualquier mecanismo de ayuda, ¿por qué no se organiza alguna jornada nacional de tipo médico? ¿Por qué no se le pide a las clínicas del país que durante un fin de semana se atiendan de manera gratuita a todos los niños y ancianos del país, como lo propuso el presidente Chávez en su momento? Esa sería una propuesta interesante del sector privado hacia la población venezolana si realmente se quiere ayudar. Que las clínicas de Caracas atiendan gratuitamente a los ancianos, a los adultos mayores y a los niños durante algunos fines de semana. Por ejemplo, te pongo algún ejemplo que sería interesante rescatar, ¿no? Sin embargo, la campaña de vacunación de las Américas estaba desplegada el fin de semana, siendo ejecutada justamente por autoridades nacionales. Entonces, mientras unos se vacunaban, el padre de la familia tenía que estar listo y presto para recibir la bolsa del CLAP o para la distribución de alimentos proteicos. Había eventos el fin de semana con multiplicidad de hechos que se daban, pero todo ocurría desde el gobierno nacional, y también eso te da una idea del manejo político que tienen de esta situación fuera del país. Nadie sabe nada que todo eso pasa. Y del mal manejo, Marcela, que tiene la oposición de un momento político. La oposición ha tenido unos buenos momentos de pensar las cosas distintos y siempre termina pateando la mesa. Es decir, no es nada extraño que una vez más pueda tratar de patear la mesa para ver cómo frena o cómo lleva adelante un proceso de negociación, porque se siente que si no es la dueña del país, es uno de los problemas, y desdibuja al chavismo, tiene que reconocer, si desdibuja al chavismo y se siente la dueña del país, entonces es la única manera válida de poder hacer política, y eso le ha causado 20 años de fracaso en fracaso. La perinola política. Me voy a quedar con la frase que hasta la podemos graficar: el todo o nada, tómalo o déjalo. Ya para cerrar, porque nos preparamos a cerrar el tema, quiero preguntarte si justamente este nuevo aire desde lo externo también no le da un nuevo aire al gobierno nacional sentado en Miraflores. Nosotros tenemos, más que yo no hablaría ni siquiera de que nos dan un nuevo aire, nosotros tenemos el aire que tenemos en el sistema internacional. Ellos tienen sus aliados, nosotros también en el sistema internacional. Venezuela tiene aliados, no está sola, y seguimos respirando por muchos pulmones geopolíticos, geoestratégicos. Este planeta nos pertenece a todos y todos vivimos aquí, y nos podemos poner de acuerdo para repartirnos sus riquezas, para organizar la distribución de esas riquezas de una manera mucho más equitativa y más justa y menos desigual. Entonces yo creo que eso es un punto bien importante de ese aire justamente que tú mencionas. Pero haciendo y aplicando esto, evidentemente hay muchos poderes fácticos, sobre todo los financieros, que se quedan afuera, y es obvio que allí también tenemos un pulso que todo el tiempo se pronuncia en contra de ese Estado. Justamente. Nosotros estamos en una batalla global. Hay gente que habla hay algunos conceptos que intentan
que crean ficciones sobre la realidad. Por ejemplo, la idea de la comunidad internacional. No hay intereses comunes. Lo que tenemos es un sistema internacional que está en constante movimiento y en constante tensión, de países que estamos asediados o de países que se encuentran en la franja central asediados por los otros países que están al acecho, a la búsqueda de captura de recursos. Mira, hace rato cuando iniciaste el programa hablabas de el congelamiento de algunas cosas. Yo recuerdo que cuando el ataque a Libia, que destruyó una nación, el ataque a Libia en el año 2011, una de las primeras medidas fue el congelamiento de algo así como 200.000 millones de dólares que el gobierno libio tenía en bancos europeos. Nunca volvieron a las fiscas al fisco. Eso pasaron a ser parte de algún patrimonio de alguno de los países ocupantes. Sí, y eso es una pillaje. práctica política, eso es el pillaje internacional. Entonces no hay tal comunidad. Cuba atenderá a niños enfermos víctimas de este bloqueo cruento que aplica a Estados Unidos contra el pueblo venezolano. En Twitter preguntamos, ¿representa un ejemplo tangible de formas de cooperación ante el bloqueo? 76% responde sí, 13% dice no, 11% dice ya veremos. Hasta aquí el análisis, agradecemos a nuestro invitado. Agradecido a ti, te pido amigo, que te quedes a compartir este Día Mundial de la Bicicleta, 3 de junio, ¿qué promueve esta jornada? Preguntamos, aquí hace rato que más de uno también Me encanta la hemos bicicleta. agarrado a la bicicleta, pero aquí es muy duro. En Argentina todo es llano. En Venezuela, Caracas es un valle, así que hay que tener, hablando de oxígeno y no solo del financiero, hay que tener oxígeno para pedalear y andar y meterse en Caracas con la bici. Pero allí está justamente también el llamado, sobre todo cuando los buceteros hacen lo que quieran y de manera, según como pintó el día, si llueve o no llueve, le ponen un precio especulador a ese pasaje. Así que todas esas cosas están en mi mente. No crea que no sepa cuánto, que no tenemos aquí idea de cuánto se paga. Los propios compañeros llegan en transporte público. Abril 2018, Asamblea General de Naciones Unidas declaraba 3 de junio, Día Mundial de la Bici, una jornada que busca promover justamente el uso de la bici como medio de transporte, como alternativa a otros medios contaminantes. Le doy una idea, en Argentina se usa mucho. La gente que está cerca de una estación de tren, que es la que generalmente une estas ciudades dormitorios alrededor de una capital, hace ese pedacito en bici. En la estación de trenes hay un estacionamiento para bicicletas, donde uno va a ver como en China, bicicletas colgadas de los techos, deja la bici ahí y se toma el tren, porque obviamente el tren es mucho más barato que pagar cualquier otro tipo de transporte. Así que seguimos rodando, ya volvemos. Este lunes, los ojos de miles de familias francesas estarán puestos en la visita del ministro de Economía, Bruno Le Maire, a la base industrial de Belfort, en el este de Francia. El alto funcionario arribará al complejo fabril de la multinacional General Electric para intercambiar con dirigentes sindicales en medio de una fuerte polémica por el anuncio de la empresa de despedir a más de 1.000 obreros. La semana pasada, Le Maire afirmó en la Cámara de Diputados que lucharía para salvar los empleos en Belfort. Estamos listos para luchar de su lado, del lado del miembro del Parlamento Ian Burkhart, con el alcalde de Belfort y todas las autoridades políticas que he conocido recientemente, y por supuesto del lado de los trabajadores de General Electric, para garantizar un futuro industrial para el complejo. Sin embargo, los antecedentes no favorecen a los trabajadores. General Electric ya pagó al Estado una multa de 50 millones de euros por incumplir el compromiso asumido hace 4 años, cuando afirmó que crearía 1.000 empleos más en Francia, tras comprar la empresa francesa Alstom. La polémica salpica directamente al presidente francés Emmanuel Macron, quien era ministro de Economía en 2015 y promovió la venta de Alstom Energía a la multinacional con sede en Estados Unidos. En este marco, ante la llegada del ministro Le Maire, los chalecos amarillos están listos para expresar su rechazo a las políticas neoliberales que ajustan cada vez más al pueblo francés. ¿Qué pasará con los trabajadores de Belfort
¿El descontento social podrá frenar los despedidos en Francia? El análisis a continuación en Agenda Abierta. Prensa Latina dice descartan en Francia cierre de base industrial de Belfort. El director de General Electric descartaba hoy el cierre de esta base cuando hasta hace pocos días anunciaba que allí se iban a despedir a 1.000 personas. Fíjense este otro portal, no están actualizados. Le Républicain, entrevista del director general de General Electric en Francia. El 6 de mayo, Hugh Bailey nos dijo directamente a los ojos que no habría reubicación de actividades. Vimos lo siguiente: si él dice hoy que no habrá cierre del sitio, comenzamos a tener miedo. Lo comentaba en la jornada de ayer un representante de Intersindical. Este plan de reestructuración se anunció menos de 48 horas después del final de las elecciones europeas. Los empleados de General Electric en Belfort han estado esperando un plan de reestructuración de la empresa durante varios meses. Los sindicatos buscaban justamente bajarle a la tensión que hay en la zona por lo que implica justamente la salud de los trabajadores y activar mecanismos de diálogo. Así que hay que ver hoy con Le Maire qué es lo que sucede justamente si lo reciben o no. Voy a sumar otras informaciones con Sergio Rodrigo. Sergio, ¿cómo te va? Bienvenido. Muy buenas y un saludo muy fuerte para toda la audiencia de Telesur. Efectivamente, nueva polémica en Francia y que marca sin duda la agenda del presidente Emmanuel Macron. Hoy el ministro de Economía francés va a visitar Belfort, va a visitar alguna de las plantas industriales que se encuentran en esta ciudad francesa. En concreto va a visitar una de las empresas que fue privatizada a General Electric por parte del gobierno francés durante el año 2015 y eso ha generado la indignación de los trabajadores porque General Electric, la empresa estadounidense, ha anunciado el despido de al menos 1.000 trabajadores. Va a haber una fuerte protesta convocada por los trabajadores donde se prevé también la participación del movimiento de los chalecos amarillos que sigue acorralando al presidente Emmanuel Macron, que de nuevo se ve envuelto en esta polémica. Hay que recordar que General Electric compró esta empresa, una empresa en un momento en el que Emmanuel Macron, en el año 2015, era ministro de Economía durante el gobierno del Partido Socialdemócrata de François Hollande. Intensa, como digo, ha sido también durante estos últimos meses las protestas. Se le suman ya no solo el rechazo del movimiento de los chalecos amarillos, sino que la popularidad de Emmanuel Macron sigue a la baja. Ha perdido incluso las elecciones europeas que le ganó el movimiento de Marine Le Pen y eso sigue generando la indignación porque trabajadores, sindicatos, movimiento de chalecos amarillos, movimientos sociales, así como trabajadores públicos muestran su rechazo a las políticas neoliberales de Emmanuel Macron que ya traen consecuencias, como hemos visto en el caso General Electric, desde su pasado mandato como ministro de Economía. Muchas gracias. De inmediato entonces vamos a ver. La planta industrial General Electric anunciaron despidos de más de 1.000 personas, siendo esta una de las industrias fundamentales del país. Mueven turbinas de gas. 250 trabajadores que iban a ser despedidos están haciendo tarea en lo que llaman servicios de apoyo. Este ajuste en los puestos de trabajo supone la desaparición de una cuarta parte de la plantilla, de la nómina local. 4.000 personas podrían ser afectadas solo aquí en Belfort, que ya dijimos es un punto estratégico. Pilar de la recuperación económica de Francia en el 2015, tenemos que decir que el negocio de la energía de Alstom, ahora Belfort, está sufriendo las consecuencias por las dificultades que está atravesando la empresa. Lo que dicen los trabajadores es, pero si Macron mismo estuvo al frente justamente de lo que fue la recuperación de esta empresa, ¿por qué hoy, que no se han cumplido 3 años todavía de ese mecanismo y de esa recuperación que hace el Estado francés, porque todavía hoy estamos en esta cuestión? Francisco Peña nos acompaña a esta hora, internacionalista, catedrático. Francisco, bienvenido. ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenas tardes. Esto en este momento se convierte justamente en un caso emblemático en la gestión de Macron. Sí, bueno, lo que ustedes han dicho está muy correcto, el preámbulo que han hecho. Hay que decir que Alstom, y hoy llamada General Electric, desde 2015, una vez que la empresa estadounidense General Electric compró a Alstom,
ha sido desde el año 1872, del siglo XIX, un pilar del patrimonio industrial francés. En realidad, en esa época, 1872, fue fundada la Sociedad Alsaciana de Construcciones Mecánicas, que en 1928, en una fusión, comenzó a llamarse Alstom, y que trabajó en diversos ámbitos. Ustedes han mencionado el de la energía. Justamente fue esta rama de Alstom la que fue comprada en términos bastante, digamos, poco claros, el año 2015. Y la empresa Alstom se había caracterizado por lo que en francés se llama el savoir-faire, es decir, una alta tecnicidad, y que había logrado en varios ámbitos posicionarse a la cabeza de las industrias de energía, de transportes, de fabricación de locomotoras, de vagones, de metros, redes de metros en diversos países del mundo, y además señalización en aeropuertos y estaciones de trenes. En Belfort es también un sitio emblemático, puesto que en realidad la ciudad de Belfort ha vivido en torno a la actividad de Alstom de hace muchas décadas. Entonces, la transacción hecha por parte de General Electric, que aspiraba a posesionarse y a tener la hegemonía mundial en torno a un aspecto muy importante de la rama de la energía, que son las turbinas, puesto que Alstom es el gran fabricante de turbinas que ha construido en lo que es Francia más de aproximadamente 50 turbinas y algunas centrales también de energía nuclear, puesto que una de las cuestiones fundamentales fue que una vez terminada la guerra, el proceso de reconstrucción industrial en Francia, devastada por la guerra, hizo que las autoridades francesas se iniciaran un proceso importante de reconstrucción industrial. El general de Gaulle, a partir del año 58, vio la enorme posibilidad que tenía, gracias al aporte de ingenieros y técnicos franceses, de llevar a cabo esta empresa, de llevar a cabo una empresa de consolidación industrial en los ámbitos que le he mencionado. Más aún, cuando tratándose de energía, el general de Gaulle tenía muy presente que una parte importante de la energía que Francia iba a necesitar iba a ser producida justamente por estas turbinas que utilizan procedimientos que Alstom puso de manera muy importante en punta, y que lo sitúa a Alstom vamos a decir, en los primeros planos de la competición mundial de las turbinas. Aparte está el aspecto militar, puesto que conjuntamente con eso las turbinas producían los elementos necesarios para que hicieron que Francia se dotara del arma nuclear durante el mandato del general de Gaulle, el primer mandato del 58, y que duró, como ustedes saben, el general de Gaulle hasta 1969. Se trata entonces de un florón, de una joya de la industria francesa. Y por eso que la transacción y la compra por parte de General Electric el año 2015 revistió características de escándalo, toda vez que el actual presidente de la República, que posteriormente, a partir de 2015, como ustedes han dicho, fue nominado ministro de Economía, selló prácticamente y aprobó esta transacción y compra, prácticamente perdiendo Francia, repito, una gran empresa que tenía un mercado internacional bastante importante y que evidentemente suscitaba el apetito de la empresa norteamericana General Electric. El señor Macron, bajo el mandato del presidente François Hollande, en realidad dilapidó
parte del patrimonio industrial francés. En esos momentos, la campaña de prensa empleada para convencer a los franceses de que se trataba de una situación de emergencia debido a problemas financieros que pasaba la empresa, hizo hincapié en el hecho de que Alstom, transformado en General Electric, iba a generar miles de nuevos puestos de trabajo, no solamente en Belfort, el este de Francia, sino en todos los sitios en los cuales Alstom está instalado. Ello no ha sido así, como vemos aquí en Belfort. Se trata una vez más de una prácticamente un mentiz a lo que se anunció en esa época, en 2015, de que General Electric, el hecho de comprar a Alstom, iba a generar nuevas fuentes de trabajo. Además, la adquisición hecha por General Electric tiene ribetes de piratería internacional, puesto que, como se sabe perfectamente, General Electric, de consumo con un organismo que depende del Ministerio de Justicia de los Estados Unidos, amenazaron, intimidaron, tuvieron preso durante 14 meses a uno de los principales ejecutivos de la empresa Alstom, debido a que se habría detectado que Alstom procedía con medios, vamos a decir, con coimas, a tratar de ganar mercados en diferentes partes del mundo, evidentemente disputándoselos a la empresa General Electric. Desde ese punto de vista, entonces, se realizó una verdadera acción de conjunto entre la empresa privada General Electric y el Ministerio de Justicia, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para, mediante amenazas, y aduciendo el hecho de la ley norteamericana que utiliza la extraterritorialidad, para obligar a uno de los dirigentes de Alstom de la época, Patrick Cron, a efectivamente vender esta parte que, repito, es una joya de la industria francesa. La pregunta que cabe es por qué estos dirigentes de empresas privadas, pero en connivencia con dirigentes políticos franceses que hicieron la vista gorda y que finalmente aceptaron la venta de esta empresa, como ustedes mencionan, el señor Macron, que en la época era ministro de Economía, el presidente de la República de la época, el señor François Hollande, pero otros también, otros dirigentes tanto de la derecha como de la socialdemocracia. ¿Por qué razón este personal aceptó desprenderse de esta joya de la industria, del patrimonio industrial francés? Ello nos lleva, y termino con esto para ser más largo, nos lleva a las reflexiones hechas durante el siglo justamente XVII por un autor francés, Etienne de la Boétie, que escribió un libro llamado La servidumbre voluntaria, la servitude volontaire, donde expresa efectivamente que muchas veces los hombres se someten a otros hombres simplemente por esta especie de espíritu de servidumbre. No hay otra razón más importante que señalar que este espíritu que atraviesa horizontalmente las élites francesas, sea civiles, militares, políticas y evidentemente económicas, para desprenderse, repito, de una joya de la industria francesa que hoy, además, contrariamente a lo que había dicho en 2015, está despidiendo asalariados en el sitio de Belfort. Muchas gracias, Francisco, por su tiempo. Nosotros preguntamos en redes sociales, ¿se le acaba el tiempo político a Macron? 74% dijo sí, 13% dijo no, 13% dijo Francia
resiste. Pausa rápida y seguimos. De salud y educación, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández anunció el pasado domingo la derogación de 2 decretos que abrían la posibilidad de privatizar los 2 servicios. Luego de estas conversaciones sostenidas con el ciudadano comisionado de Derechos Humanos, se ha planteado la necesidad de aprobar 2 nuevos PCMs, uno para el sector educación y otro para el sector salud, que incluyen en primer lugar la instalación de una mesa de trabajo para el mejoramiento de la calidad de la educación pública, que debe ser gratuita, tal como lo dice nuestra Constitución, y también una mesa de trabajo para el mejoramiento de la calidad de la salud pública, que también debe ser gratuita. En un esquema de participación de los diferentes sectores de la sociedad para encontrar e implementar las mejores prácticas con transparencia y rendición de cuentas que aseguren a nuestros niños, a los alumnos, a nuestras familias, los servicios de salud y educación pública con los más altos estándares posibles. Los docentes y el Colegio Médico de Honduras se mantienen en paro para exigir la derogación de otras 2 iniciativas de ley propuestas en el lugar de los antiguos PCMs, pero que también amenazan a los servicios de educación y salud, además de denunciar masivos despidos de personal que trabajan en esos sectores de la administración pública. Durante el pasado viernes, las protestas se radicalizaron con el incendio de más de 60 contenedores y de la Embajada de Estados Unidos en la capital hondureña, Tegucigalpa. El ataque tiene como mensaje implícito el rechazo de los hondureños a las últimas elecciones, consideradas fraudulentas y en las cuales Juan Orlando Hernández salió ganador tras recibir apoyo de Washington. Mientras el presidente propone un supuesto pacto nacional por la salud y educación, los gremios sindicales todavía no demuestran posibilidad de diálogo. ¿Qué está por detrás de las propuestas del presidente hondureño? ¿Hacia dónde van las protestas en Honduras? Más informaciones a continuación en Agenda Abierta. La prensa dice, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras suspende clases este lunes. La Casa de Estudios indicó, las clases se retoman en nuevo aviso, según un comunicado. Personal docente, administrativo y de servicio deben presentarse a trabajar en horarios normales, pero no hay asistencia de niños. Telesur les da un artículo para entender la actual crisis en Honduras. Es importante acá ver cómo está afirmando justamente un analista que conoce la realidad latinoamericana y centroamericana, que plantea por qué este mecanismo de diálogo está trabado y además lleva altos índices de desempleo y pobreza, lleva los números a su artículo y plantea justamente qué pasa en Honduras con la inserción de medidas neoliberales y entreguistas aplicadas por el gobierno nacional que benefician a terratenientes, a intereses privados transnacionales en vez de beneficiar a los trabajadores. Aquí hay mucha tela para cortar, les sugiero ese artículo para conocer más. Gilda Silvestrucci, desde el lugar de los hechos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hoy siguen las acciones del magisterio como de los médicos en todo el país. Ya el día de ayer domingo se ha girado un comunicado de la Coordinación Nacional para que se proceda a seguir con las actividades que se han mantenido durante también todo el fin de semana. Ya se reportan en algunos lugares personas heridas, como es la comunidad de Guadalupe Carney en el departamento de Colón, donde el día de ayer llegaron helicópteros de las Fuerzas Armadas a dispararles a las personas que tenían las tomas de carreteras. También se han registrado algunos daños de camiones de equipo pesado que aún no se sabe quiénes son los culpables. Mientras tanto, el gremio médico ha dado cita para este día en horas de la mañana en las afueras del Instituto Hondureño de Seguridad Social y definir de esta forma las acciones que procederán a tomar en esta nueva jornada. De inmediato, deportes.
Imposible no ir con deportes porque uno viene de un fin de semana largo, es lunes y se actualiza. ¿Qué pasó aquí? Carapaz, primer ecuatoriano en ganar algo tan importante en competencias internacionales como lo es el Giro de Italia. Es el segundo ciclista latinoamericano que lo consigue, así que fue una gran emoción para el pueblo ecuatoriano. Emuló a Nairo Quintana, ¿se acuerdan? De Colombia, cuando también obtenía el mismo premio en el 2014. Carapaz tuvo un contrarreloj de 1 minuto y 54 segundos y le valió con todo lo acumulado en las 20 etapas para ser campeón de este 2019. Felicidades a todos, al pueblo de Ecuador que está tan contento. Francia superó a Bolivia 2-0. Fíjese, preparatoria rumbo a la Copa América, le sirve justamente a Bolivia, a ambos, pero a Bolivia por sobre todas las cosas, adaptarse a un juego tan rápido como es el juego de los europeos. Casa llena, ahí tienen esta presentación. Recuerden que Bolivia abre Copa América, ahí mismo les toca estar de lleno en el primer partido. Vamos a estar siguiendo acá ese evento deportivo en pantalla de Telesur. Se viene el gran golazo de nuestra América. Fíjense, River campeón. Buen día, campeones. River Plate allí ayer ganaba la Recopa. Y miren para el final el video que les preparé. Para terminar con una sonrisa, para echar atrás el estrés, porque el estrés enferma. Aquí, Play. ¿Quién dijo que no se puede jugar con tacos al fútbol, señores? Vamos abriendo cabeza, vamos a seguir compartiendo otras informaciones rumbo a la Copa América. Y aquí la tienen a la niña que, si nuestro Wi-Fi nos ayuda, va a demostrar justamente cómo son las cosas. Me quedo con ella. Hasta mañana.